Hola, hola amantes de las series turcas y bienvenidos un día más a nuestro canal, tu refugio para todo lo que tiene que ver con venganza, drama y esas producciones que nos dejan pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, la venganza. Pero no cualquier venganza, no, hoy vamos a explorar la venganza, al estilo turco. Y para darle un toque aún más picante nos centraremos en esas series donde las mujeres son las protagonistas absolutas, esas mujeres que no perdonan, que toman la justicia en sus propias manos y que nos hacen vibrar con cada paso de su plan. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás análisis profundos, recomendaciones, curiosidades y todo lo que necesitas para estar al día con las mejores series turcas. No te pierdas nada, dale al botón rojo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de venganza femenina a la turca. Prepárense porque vamos a hablar de mujeres fuertes, decididas y por supuesto, implacables. Mujeres que han sido heridas, traicionadas o abusadas, y que deciden que la mejor forma de sanar es vengarse. Y lo hacen con un estilo, una elegancia y una determinación que nos dejan boquiabiertos. Empecemos con una serie que, aunque no se centra exclusivamente en la venganza, tiene elementos muy fuertes de ella y una protagonista femenina que no se queda de brazos cruzados ante las injusticias. Fatmagul Unsukuene. Fatmagul es una joven que sufre una terrible agresión sexual y a partir de ese momento, su vida cambia para siempre. Si bien la serie se enfoca principalmente en su proceso de sanación y en la lucha por la justicia, la venganza, aunque sutil, está presente en su deseo de que los responsables paguen por lo que le hicieron. Su venganza no es sangrienta ni violenta, sino más bien una venganza de dignidad, de recuperar su vida y de demostrar que ella es mucho más fuerte que aquellos que intentaron destruirla. Es una venganza silenciosa, pero poderosa. Y la interpretación de Beren Saat es simplemente magistral. La historia de Fatmagul resuena profundamente porque es un reflejo de las injusticias que muchas mujeres enfrentan en la vida real. La serie no solo aborda el trauma de la agresión sexual, sino también la revictimización que sufren las víctimas por parte de la sociedad. En este contexto, la venganza de Fatmagul no es un plan malicioso urdido en las sombras, sino una lucha constante por recuperar su voz, su autonomía y su derecho a una vida digna. Ella se convierte en un símbolo de resistencia y esperanza para otras mujeres que han pasado por experiencias similares. La serie no solo se limita a mostrar el dolor de Fatmagul, sino que también explora la complejidad de sus emociones, incluyendo el miedo, la rabia, la confusión y, eventualmente, la determinación de seguir adelante. Su venganza se manifiesta en cada paso que da para reconstruir su vida, desde buscar justicia legal hasta encontrar el amor y la felicidad. Beren Saat, con su actuación conmovedora, logra transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de Fatmagul, convirtiéndola en un personaje inolvidable y un ejemplo inspirador para muchas mujeres. Fatmagul Unsukuene trasciende el género del drama para convertirse en un poderoso comentario social sobre la importancia de la justicia, la empatía y la resiliencia. Ahora subamos la intensidad un poquito. Hablemos de *Kukur. Sé que Kukur es una serie más enfocada en la mafia y en la lucha por el poder, pero tiene personajes femeninos que, cuando se ven acorralados, no dudan en tomar medidas drásticas. Una de ellas es Sena, la esposa de Yamak. Aunque inicialmente parece una mujer frágil, Sena demuestra tener una fuerza interior impresionante y, en momentos clave, no duda en recurrir a la venganza para proteger a su familia y a sí misma. Su venganza es más impulsiva y emocional, pero no por ello menos efectiva. Además, no podemos olvidar a Sultan Koval, la matriarca de la familia, una mujer que ha visto de todo y que ha aprendido a sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Su venganza es más estratégica y calculada, y siempre tiene un as bajo la manga. En el peligroso mundo de Kukur, donde las balas vuelan y las lealtades se ponen a prueba constantemente, las mujeres no son meras espectadoras. Son participantes activas, capaces de moldear el destino de la familia Koval y de desafiar las expectativas de una sociedad patriarcal. Sena, con su aparente fragilidad, esconde una determinación feroz que la lleva a tomar decisiones arriesgadas para proteger a Yamak y a su familia. Su venganza nace del amor y la desesperación, convirtiéndola en una fuerza imparable. Sultán, por otro lado, es la personificación de la astucia y la experiencia.
Ha visto generaciones de hombres luchar por el poder y ha aprendido a jugar sus propias cartas. Su venganza es una forma de mantener el control y asegurar la supervivencia de su clan. Ella maneja los hilos desde las sombras, utilizando su conocimiento y su influencia para manipular a sus enemigos y proteger a los suyos. En Kukur, la venganza femenina se presenta como una herramienta de supervivencia en un mundo brutal. Las mujeres no buscan la venganza por simple rencor, sino por la necesidad de proteger a sus seres queridos y de mantener su lugar en una sociedad que constantemente intenta oprimirlas. Estas mujeres son guerreras, estrategas y líderes que desafían las normas y demuestran que la fuerza no siempre reside en los músculos, sino en la inteligencia, la astucia y la capacidad de amar. Sigamos con **Ethel**. Aunque el protagonista principal es un hombre, la figura de Azad es fundamental. Azad es una mujer fuerte y leal que se une a Ethel en su búsqueda de venganza contra aquellos que lo traicionaron y lo enviaron a prisión. Su venganza no es solo por Ethel, sino también por la injusticia que presenció a lo largo de su vida. Ella es la que aporta la inteligencia y la astucia al plan, y no duda en ensuciarse las manos para lograr sus objetivos. Azad representa la lealtad incondicional y la justicia implacable. Ella no es una simple seguidora de Ethel, sino una pieza clave en su plan de venganza. Su motivación va más allá del simple deseo de ayudar a un amigo. Ella busca expiar las injusticias que ha presenciado a lo largo de su vida. Su inteligencia y su capacidad para analizar situaciones complejas la convierten en una estratega invaluable. Azad no teme ensuciarse las manos y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Su venganza es una forma de restaurar el equilibrio y de castigar a aquellos que se han aprovechado de los demás. En Ethel, la figura de Azad demuestra que la venganza no es solo un juego de hombres. Las mujeres también tienen la capacidad de ser astutas, decididas y despiadadas cuando se trata de defender sus ideales y de proteger a aquellos que aman. Su lealtad a Ethel es inquebrantable y su contribución al plan de venganza es fundamental para el éxito de la misión. Azad es un personaje complejo y fascinante que desafía los estereotipos de género y demuestra que las mujeres pueden ser tan fuertes y capaces como los hombres cuando se trata de luchar por la justicia. Ahora, una serie que quizás no es tan conocida, pero que tiene una protagonista femenina con una sed de venganza insaciable es **Intikam**. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense Revenge, y sigue la historia de Yağmur Özden, una mujer que regresa a Estambul para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre y lo llevaron a la cárcel injustamente. Yağmur es inteligente, hermosa y extremadamente peligrosa. Ella planea cuidadosamente cada uno de sus movimientos y no duda en manipular a las personas que la rodean para lograr sus objetivos. Su venganza es fría, calculada y despiadada. Es una verdadera reina de la venganza. Intikam explora la obsesión por la venganza y las consecuencias devastadoras que puede tener en la vida de una persona. Yağmur está consumida por el deseo de limpiar el nombre de su padre y de castigar a aquellos que lo traicionaron. Su inteligencia y su belleza son sus armas principales, y las utiliza con maestría para manipular a sus enemigos y acercarse a su objetivo final. Su venganza es metódica y despiadada. No duda en usar a las personas que la rodean como peones en su juego, sacrificando sus propias emociones y relaciones en el proceso. A medida que avanza en su plan, se da cuenta de que la venganza no siempre trae la paz que busca y que puede tener un costo muy alto. Intikam es una serie que te mantiene al borde de tu asiento con giros inesperados y personajes complejos que te hacen cuestionar los límites de la moralidad. La actuación de la protagonista es impecable, transmitiendo la determinación y el dolor de una mujer que ha dedicado su vida a la venganza. La serie plantea interrogantes sobre la justicia, el perdón y la capacidad de superar el trauma. ¿Es la venganza la única forma de sanar? ¿O puede el perdón liberar a una persona del ciclo de odio? Intikam es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de las emociones. Y por supuesto, no podemos hablar de venganza al estilo turco sin mencionar *Sasiyet*. Si bien la serie se centra en un hombre con Alzheimer que decide usar su enfermedad como excusa para cometer asesinatos y vengar a las víctimas de abuso infantil, la detective Nebra Elmas es una figura clave en la historia. Ella, a su manera, también busca venganza, no por un agravio personal, sino por la injusticia que ve a su alrededor. Su venganza es más moral y ética, pero no por ello menos poderosa. Ella lucha contra un sistema corrupto y contra aquellos que abusan de su poder,
y lo hace con una determinación que la convierte en una verdadera heroína. En Sassyllet, la detective Nebra Elmas representa la voz de la conciencia y la lucha contra la impunidad. Ella no busca venganza personal, sino justicia para las víctimas de abuso infantil. Su determinación y su integridad la convierten en una figura inspiradora en un mundo corrompido por el poder y la indiferencia. Nebra se enfrenta a un sistema que protege a los abusadores y que silencia a las víctimas. Su venganza es una forma de desafiar este sistema y de dar voz a aquellos que han sido silenciados. Ella lucha contra la burocracia, la corrupción y la misoginia, utilizando su inteligencia y su valentía para llevar a los culpables ante la justicia. Sassyllet es una serie que te confronta con la realidad del abuso infantil y la necesidad de proteger a los más vulnerables. La detective Nebra Elmas es un símbolo de esperanza y un recordatorio de que la justicia siempre debe prevalecer. Su venganza no es una simple acción individual, sino una lucha colectiva por un mundo más justo y seguro para todos los niños. La serie plantea interrogantes sobre la responsabilidad individual y colectiva en la prevención del abuso infantil y la importancia de romper el silencio y denunciar estos crímenes. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que presentan mujeres que no perdonan y que buscan venganza por los agravios que han sufrido. Lo que me parece particularmente interesante de estas series es que la venganza no siempre se presenta como algo positivo. A menudo vemos las consecuencias negativas que tiene la venganza en la vida de las personas, como las consume y las aleja de la felicidad. También vemos que la venganza no siempre trae la paz o la justicia que se busca. A veces, solo perpetúa el ciclo de violencia. Las series turcas sobre venganza femenina exploran la complejidad de las emociones humanas y la dificultad de tomar decisiones morales en situaciones extremas. Nos muestran que la venganza puede ser una fuerza destructiva que consume a las personas y las aleja de la felicidad, pero también puede ser una forma de empoderamiento y de lucha contra la injusticia. Estas series nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, el perdón y la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Nos muestran que la venganza no siempre es la respuesta y que a veces el camino hacia la sanación y la justicia pasa por el perdón y la reconciliación. Sin embargo, también nos recuerdan que la impunidad y la injusticia no deben ser toleradas y que es necesario luchar contra ellas con todas nuestras fuerzas. Las series turcas sobre venganza femenina son un reflejo de las tensiones y contradicciones de la sociedad turca y de la lucha por la igualdad y la justicia en un mundo globalizado. En definitiva, las series turcas sobre venganza femenina son una excelente forma de explorar temas complejos como la justicia, la moralidad, el poder y la resiliencia. Nos hacen reflexionar sobre lo que haríamos nosotros en situaciones similares y nos muestran diferentes formas de enfrentar el dolor y la injusticia. Y bien, llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo de la venganza femenina en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recapitulando un poco, hoy hablamos de algunas series donde las mujeres toman las riendas de su destino y deciden buscar venganza por los agravios que han sufrido. Vimos que la venganza puede ser una fuerza poderosa, pero también destructiva, y que no siempre trae la paz o la justicia que se busca. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca con una protagonista femenina vengativa que deberíamos incluir en este vídeo? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Y finalmente, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.